sentirme como en casa, la verdad, sinceramente. Es tanta afinidad, ¿verdad? Y bueno, es de agradecer que ver cómo el Señor está bendiciendo de una manera tan poderosa la iglesia aquí en Algeciras. Es tremendo lo que el Señor está haciendo, ¿verdad? Yo quiero agradecer a los ancianos de la iglesia, ¿verdad? Cómo nos acogen, con qué cariño, con qué amor, ¿verdad? Ellos nos tratan y nos cuidan. Yo espero de la misma manera que estéis por allí y nos visitéis. Desde aquí yo siempre recuerdo a mis pastores y también les mando un abrazo a pastores Francisco y Jimmy desde aquí, y recordar a Jesús que nos ha abandonado. Abandonado. Bueno, pero el Señor no nos abandona, ¿eh? Amén. Bueno, estamos en la iglesia ahora en una serie del primer libro de Samuel. Estamos tratando una serie y entonces es imposible o casi imposible que yo coja 3 líneas de un capítulo y de ahí yo quiera explicar algo. Es difícil, por eso es importante ver los distintos capítulos o escenarios o escenas que se dan en estos libros de un carácter narrativo e histórico. Y es importante, por eso hay que leer el capítulo entero, si no nos situamos en el contexto. Y vamos a leerlo otra vez. Vamos a leerlo otra vez para que nos pongamos en situación y podamos orar. Dice el capítulo 4: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4.000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. Ya llevamos 4 y 30, 34.000. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate
Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. También tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana del alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Tu palabra que llega a lo más profundo de nuestro corazón. Necesitamos de ti, necesitamos, Padre, que tú nos hables, que tú nos mantengas siempre alerta, Señor. Necesitamos, oh Dios mío, que hoy tú transformes nuevamente nuestros corazones, Señor. Podamos salir renovados, podamos salir exhortados, podamos salir aconsejados, Señor. Podamos, en definitiva, poder crecer, Señor, en tus caminos. Ayúdanos, oh, a través de tu Espíritu, para que Él nos redarguya, nos convenza, Él siga haciendo la obra, oh Padre, que tú comenzaste en Jesucristo hasta que Él venga. Te damos gracias por ella, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios no puede ser ignorado. Es el título de este sermón. Dios no puede ser ignorado. Lo que ustedes han visto y lo que hemos leído hoy en este escenario es una verdadera tragedia. Y esto no surge, hermanos, de la noche a la mañana. Es una tragedia en medio del pueblo de Israel. Es una tragedia incluso con el arca del pacto de Dios, los sacerdotes principales, Elí, sus hijos. Y es porque estaban los sacerdotes en el arca, pero Dios no estaba. Porque Dios había sido ignorado. Entrando en el contexto un poco de los libros, lo digo porque Elí es el sacerdote principal del templo de Israel, situado en Silo, como a 30 o 40 kilómetros de Jerusalén. Se encarnizan en una batalla, no pone el motivo aquí en el texto, pero se encarnizan con los filisteos como a 30 o 40 kilómetros a la izquierda de Jerusalén, ¿verdad? Dando al mar Mediterráneo. Ahí estaba Filistea, ahí estaba este pueblo, donde ya en el libro de Jueces pues ya habían tenido sus riñas y sus peleas. Aquí, en los primeros capítulos de este libro, se da a notar, hermanos, que hay poco conocimiento de Dios. Además, no se busca el conocimiento de Dios, sino que la religión impera. Elí, sus hijos, hacen lo que bien le viene en gana, son advertidos por Dios, pero ellos hacen oídos sordos, hermano. Ellos piensan aquí ahora en la batalla, ¿verdad? Una vez que han sido vencidos con 3.000 hombres, piensan que van a tomar el arca y ahora, pues bueno, con el arca de Dios ya tenemos Hermanos, caen 30.000 y además el arca es tomada. Además, una gran tragedia se ciñe sobre todo Israel. Dios no puede ser ignorado, al igual que tú no puedes dejar de respirar, mi hermano. No puedes dejar de respirar. Tú no puedes ignorar que cuando salgamos de aquí te espera un platito de comida. Y no solo cuando salgamos de aquí, sino por la mañana tenemos que desayunar o merendar. Tú no puedes ignorar eso, hermano, porque si tú ignoras eso, al cabo de 3 días o 4, ¿verdad? Pues te aseguro que vas a terminar con una endeblez
y casi con la muerte un poquito más adelante. Yo te garantizo, mi hermano y mi hermana, que tú no puedes ignorar y que tú no puedes prescindir del teléfono que tienes en tus manos. Y hoy, los tiempos que corren, yo te digo que ni una hora, porque te tiene que llamar a tu hijo, porque tienes ahí en la galería todas tus fotos, ahí en la agenda metida, todos tus contactos, lo tenemos todo. No puedes prescindir, no puedes ignorar ese teléfono. Está ahí ahora mismo, lo has puesto en silencio, pero no puedes ignorarlo. Te garantizo, cuando terminemos, lo primero que vas a hacer es mirar el móvil. Pero podrías ignorar al Señor. No puedes ignorar todas estas cosas, pero podrías ignorar a Dios, podrías prescindir de Dios. El rey David, yo voy, hermanos, a citar algunos textos y yo quiero que se queden en el libro de Samuel. Si quieren tomar anotaciones, pues no me gusta ir de un sitio a otro, aunque yo lea el texto, lo oyen y si quieren lo anotan. Pero David, en capítulos posteriores, él entendió que él no podía ignorar a Dios. No podía caminar sin el Señor. Y así nos lo hizo saber en el Salmo 139, del 1 al 8, que nos dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. David sabía que Dios no podía ser ignorado. Hay otra historia bíblica, y todos la conocerán, que es Jonás. Jonás también experimentó de primera mano que querer prescindir del Señor o ignorarlo, ¿verdad?, o ignorar sus indicaciones, le llevó al estómago de una ballena. ¿Lo recuerdan? Pablo, apóstol de Jesucristo, más famoso que Lloyd Jones, o que Spurgeon, o que ciertos personajes que también citamos, pero este es garantía de primera mano. Él nos dice en su epístola a los Romanos, capítulo 1, el 18 al 21, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. No podían ignorar que Dios les manifiesta, ¿verdad?, a través de su creación, que Él está ahí. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Eso dice el apóstol Pablo. Haciendo un poco de reflexión, el pueblo de Dios en esta historia que hoy hemos visto aquí, no solo el pueblo de Dios, sino también los filisteos, un capítulo después, al haberse hecho de la propiedad del arca, van a sufrir un duro revés. Lo va a sufrir el pueblo, pero no solo el pueblo, los paganos también. Y lo van a sufrir por parte de Dios por ignorar y rechazar sus indicaciones. Y además tomar como un ídolo o talismán el arca. Muchos podemos ser, como escuchaba un hermano un día, podemos ser bibliólatras.
idolatro la Biblia, ¿verdad? Pero la oigo poco. La tengo en suma estima, la pongo allí, la tengo en la cocina y si me voy para dormir me la pongo allí, pero oigo poco lo que me tiene que decir, ¿verdad? Lo tenemos como un talismán. Si me llevo la Biblia de viaje no me va a pasar nada. Llevo la Biblia. A lo mejor entro en la gasolinera e insulto al de la gasolinera, o voy por allí y uno se me cruza ¡ay! Y le digo un disparate. Pero como llevo la Biblia, algo así, pero lo pongo como ejemplo, algo así estaba ocurriendo, hermano. Que ustedes lo sepan. Y la ira del Señor se va a manifestar contra su propio pueblo, contra los pueblos cercanos al pueblo de Dios también, dejando seguir los acontecimientos y ellos se precipitan en su pecado, ¿verdad? Y el Señor va a permitir que sufran las consecuencias de su pecado. Ahora mismo, aquí en este texto que hemos visto, estamos viviendo un momento crucial que sigue al libro de los jueces. Viene Ruth después, pero conecta con Jueces al final del capítulo 21, que nos dice que en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese es el ritmo, el sentido que se ve en el libro de Primera de Samuel. Van a su ritmo, se arrepienten otra vez, ¿verdad? Saúl es ungido rey, pero hace oídos sordos, batacazo. David otra vez, allí ahora David es el rey de Israel porque Dios lo pone, pero otro batacazo, ya sabéis que batacazo pegó David, ¿no? Y así, ¿no? Es digamos, el tono, cada uno iba y hacía lo que bien le parecía, la palabra del Señor escaseaba, y además había poco conocimiento del Señor, o no quería verlo, el texto, o no querían entrar mucho en profundidad. Se vive en un momento, se está viviendo, hermanos, en este contexto, en un momento de decadencia espiritual, Se está viendo, los israelitas en el primer capítulo ellos suben una vez al año a Silo. Hay hermanos que vienen de Gibraltar cada domingo, o otros de Málaga, no lo sé, o de Estepona, o de la Línea. Ellos suben ahí, qué bien. Hoy vamos a tener un encuentro. Ellos subían allí a Silo, iban a la capital religiosa, digamos, de Israel, era Silo, y allí estaban Elí y sus hijos, sacerdotes del Dios Altísimo. Allí se encuentra el tabernáculo y de una manera fría se ofrecen sacrificios a Jehová, pero no existe una relación personal con el Señor. Si se van al capítulo 1 y 2, van a ver que es un puro ritualismo. Ahí se ve un poco esa mujer Ana, un poquito con una relación un poquito más profunda, donde ella le pide al Señor ese hijo, ¿verdad? Que Dios se lo va a dar por la providencia divina y por su plena soberanía, porque es el profeta que Israel necesitaba en esos momentos. Levantar un profeta, un guía que llevara al pueblo y lo encaminara, ¿verdad?, en la palabra del Señor, que aquí Samuel habló a todo Israel, dice el versículo 1, ¿lo han visto en el texto que hemos leído? Samuel no aparece ya hasta dentro de más de 20 años después en el capítulo 7. Samuel habla al pueblo y el pueblo dice, ¿cómo? No me entero de nada, está como yo hoy, no me entero de nada, hermano. Pues así, Ana, ¿verdad? El personaje central del capítulo 1 es estéril, pide a tener un hijo, que Dios le conceda eso, suplica, clama, ora, ¿verdad? Y el Señor la bendice, concede un hijo, Samuel, como dije antes, que es uno de los personajes principales de este libro. Ellos, los israelitas, habían caído en un puro ritualismo, ¿verdad? Y eso tenemos que tener cuidado con eso. Caer en ese puro ritualismo sin encontrarnos con el Señor de una manera ferviente y personal. Podemos caer en eso, en la práctica del ritual. No por eso no quiero decir que no haya una liturgia y un orden en la iglesia, porque a mí me fascina eso y hoy
lo he podido percibir, ¿verdad? Ese orden, como los ancianos, ¿verdad? Han puesto cada punto en su I. Y gracias, hermano, gracias por ello. En el principio del capítulo 2, el cántico de Ana, algunos lo habrán leído, es un cántico que encierra, una oda a la soberanía del Señor. A lo largo de todo el capítulo 2 vamos a ver, y por eso quiero ponerlo en contexto, porque ¿qué está sucediendo? Podemos ver el contraste entre un Samuel que ha sido dedicado al Señor y entra a formar parte del templo junto con los sacerdotes, pero este entra en contraste con los hijos de Elí, con el propio sacerdote. Entra en contraste porque él desea agradar al Señor, no tiene conocimiento, pero él busca y él desea agradar al Señor, ¿verdad? Pero Elí y sus hijos incumplen, hermano, todo tipo de normas instituidas por Dios para servir en el templo. Dios les llama la atención, pone un varón de Dios y le dice: mira, estáis hollando mi sacrificio, la carne que tiene que ser asada, ustedes la estáis cociendo, ¿verdad? Y además estáis cogiendo toda la mejor parte para vosotros, cuando la ley no dice así. Lo mejor es para Dios. Tenéis que sacrificar, ¿verdad?, la carne, quemándola y no cociéndola, en fin. Bueno, no se ponían el efod, no se vestían como el Señor así lo requería. Estaban haciendo lo que ven por qué se ciñe la tragedia. Entienden que esto es, como diríamos, la crónica de una muerte anunciada. En el capítulo 3, Dios en su misericordia llama a Samuel para que le vuelva a recordar Elí lo que va a hacer. Capítulo 3, 11 dice: Jehová le dijo a Samuel: aquí yo haré una cosa en Israel, quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Él está revelando: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Por eso ocurrió lo que tenía que ocurrir. Están haciendo oídos sordos, siguen en sus 13 y siguen, ¿verdad? La causa es que habían pisoteado todas las indicaciones, todo lo que comprendía la voluntad de Dios había sido hollada. Hollada es pisoteada. Es más, fíjense el capítulo 3, verso 18, un poquito más arriba de donde hemos leído. Samuel se lo manifestó sin encubrirle nada a Elí. Entonces él le dijo: Jehová es, que haga lo que bien le pareciere. ¿Has visto qué respuesta, hermano? Podemos responderle a un Dios santo así. No vemos en estos 3 primeros capítulos, hermano, ninguna indicación por parte de los sacerdotes de arrepentimiento y de humillación delante de Dios. No se ve ni un simple detalle, hermano. Después de que es amonestado por un varón, después de que Samuel le llega: bueno, Dios es, que haga lo que él quiera o lo que le parezca. No hay respuesta. No existe temor a Dios por parte de los sacerdotes. Pasan por alto las indicaciones, pasan por alto lo que el varón de Dios le dice en el capítulo 2, verso 27, después pasan por alto lo que el propio Samuel le dice. No existe arrepentimiento por parte de Elí y sus hijos, no hay signos de humillación en absoluto. Y Dios en su gracia se manifiesta al final del capítulo 3, se manifiesta a Samuel, y Samuel comienza a ser conocido, dice aquí, como un fiel profeta de Dios, desde Dan, el norte, hasta Berseba, el sur de Israel. Versículo 20. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor. Jehová volvió a hablarle, ¿vale? Entonces, Dios está hablando y está certificando que hay un hombre de Dios ahí y que por medio de él se va a revelar. Versículo 1 de este capítulo que hemos leído: Samuel habló a todo Israel. ¿Y qué ocurre? ¿Qué es lo primero que vemos? Se empeñan, hermanos, en una batalla encarnizada ahí
con gente del Mediterráneo desconocida, o sea, parece que no han oído absolutamente nada. Hacen oídos sordos. Los israelitas prescinden de Dios y prescinden de su palabra, y ahora se van a enfrentar a unos enemigos feroces y poderosos. Y además Dios va a cumplir su promesa. Elí y sus hijos, Ofni y Finés, van a morir. Dios lo había decretado, no había habido arrepentimiento y Dios va a cumplir lo que Él dice. Es un capítulo, lo que hemos leído, hermanos, lleno de sangre y de tragedia. Y la tragedia también puede ceñirse sobre tu propia vida si prescindes de Dios, si ignoras a Dios, si sigues haciendo oídos sordos a sus advertencias. La muerte, hermano, no tendrá compasión de ti. Y no digo por esto que vayas a morirte mañana, ¿verdad? Pero espiritualmente puedes fallecer. Y eso todavía es más peligroso. Porque si mañana te vas en Cristo, gloria a Dios. Ausente del cuerpo, presente al Señor. Pero si te vas sin Él, corres un grave peligro, hermano. Amén. Fíjense que estamos hablando aquí del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, dirigido por unos sacerdotes impíos y un pueblo que no echa cuenta, hermano, de lo que Dios le dice. Dios no puede ser ignorado. ¿Recuerdan lo que también dijo este hombre famoso, Pablo de Tarso? Dios no puede ser burlado, capítulo 6 de Gálatas. Dios no puede ser burlado, hermano. Y lo que uno siembra, uno lo va a recoger, ¿verdad? No podemos desentendernos del Señor, y menos lo que aquí hicieron, querer utilizar a Dios a su antojo, querer manipular al Señor, ¿vale? Voy a coger el arca como si voy a coger, ¿verdad?, el incenciario o el altar y me lo llevo allí a la batalla, y allí no. Dios es inmanipulable, hermano. Dios es el soberano de toda la tierra. Y nadie, ni tú ni yo, hermano, va a poder manipular a un Dios santo. Amén. Amén. En los versículos 1 al 3 vemos ese primer encuentro, primer fracaso. Primer encuentro, primer fracaso. 4.000 hombres caen. Aquí dice que son heridos, pero puede suponerse, ¿verdad?, que cayeron, que fueron muertos. Hermanos, se prescinde de Dios, se prescinde del profeta, hay una total ausencia de oración. ¿Ven que ese pueblo clamaba, verdad? Se iban a enfrentar. Nada, hermano, nada. ¿Por qué ha sucedido esta tragedia, hermano? Ellos piensan, verdad, más adelante que el arca los salvará de la mano de sus enemigos. Y les digo una cosa, nunca, amados hermanos y hermanas, debemos enfrentar nuestras batallas ignorando o prescindiendo de Dios. Nunca. Nunca. Porque la tragedia, ¿verdad?, puede merodear tu vida. Nunca vayas, amado y amada hermana, adelante en algo sin haber contado con Dios primero. Porque, hermanos, Él puede prescindir de ti. Él sí, pero tú de Él no. Tú de Él no. Si tú prescindes de Él, ¿verdad?, eso se traducirá en algo fatal. Alguien glorioso dijo: porque separados de mí, nada podéis hacer. Y no digo quién lo dijo, porque todos sabéis quién lo dijo. Separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Capítulos después, Saúl va a ignorar las órdenes de Dios y será rápidamente destituido como rey de Israel. Así es. En los versículos 4 y 5, envió el pueblo así, lo traen el arca del pacto del Señor
Además, no solamente traen el arca, sino Elí y Ofni van allí, ¿verdad?, haciendo actos de presencia. Aquí estamos nosotros, los sacerdotes. Y aquí con esto ya tenemos la guerra ganada, ¿verdad? En cierta manera estaban idolatrando el arca. Estaban utilizando el arca de Dios como un talismán, pensando que eso era una fuente de poder y de motivación, hermano. Y mira, esto es papel, la palabra de Dios es eterna. Amén. No, con esto quiero decir que no, la palabra del Señor, hermano. La palabra del Señor, mira, dicen que con todo lo que escribieron los padres en el primer siglo de la Iglesia, está casi todos los textos de la Escritura. Incluso aún no teniendo ellos sus textos, ellos sabían lo que le habían transmitido, ellos así lo apuntalaron. Por lo tanto, hermanos, el único motivo de júbilo en tu vida debe de ser el Señor. Debe de ser el Señor. Y si tú vienes aquí a la iglesia, el júbilo es el Señor. Y si en tu casa te pones a orar y tomas la Escritura y tomas la Biblia, Él es el motivo de gozo en tu vida. No es porque el Señor te revele o te dé, ¿verdad?, te dé más de su palabra o te haga creer. Es Él, su presencia, hermano, en tu vida, en tu corazón. Como Él cala profundamente, hermano. Y eso era lo importante. Y aquí se estaban malentendiendo, estaban idolatrando el arca, lo estaban utilizando como un talismán, pensando que eso los iba a llenar de poder y motivación. Graso error. En los versículos 6 al 9, los filisteos, hermanos, se llenan de temor. Allí dice que se prorrumpió en un grito de júbilo que dice que hasta la tierra tembló, ¿no? ¡Oh, esto es tremendo! Aquí ya está Dios. Aquí ha llegado Dios. Madre mía, traen el arca los sacerdotes. No vea la comitiva que aquí se ha formado. Madre mía, con esto no hay quien pueda. Ellos mismos se estaban motivando. Seáis hombres, ¿verdad? Porque además los filisteos conocen a Dios. Conocen, o más bien, conocen de Dios. ¿Amén? Lo he hecho adrede. Conocen de Dios. Ellos dicen, mira, que nos va a librar de la mano de estos dioses. ¡Ay de nosotros! Estos son los que hirieron allí en Egipto al faraón, a toda esta plebe, con todo tipo de plagas. Fue desastroso. ¿Quién nos va a librar de esto? Aquí ahora les iba a dar la victoria, pero en el capítulo 5 los machaca, hermano. Los machaca. Toman el arca los filisteos, se van para allá, lo ponen junto al dios Dagón de ellos, y el dios Dagón al otro día tumbado. Va al otro día con los brazos ya partidos. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Los ratones, dice que entraban por allí, por las casas, una plaga de ratones. Tumores, hermano, que estaban sufriendo. Terrible. Mira, esto no lo queremos ni en pintura. Vamos a dárselo otra vez a esta gente. Uf. Eso pasa en el capítulo 5. Y como decía antes, conocer de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. No es lo mismo, hermano. Medita eso en tu corazón. Puedes que conozcas de Dios. Hay una cultura evangélica en tu vida, desde pequeñito te han inculcado, te han dicho, pero la palabra va más allá. Dios es más que tu cultura y que todo lo que te han enseñado. Y muchos, ¿verdad?, pues tenemos esa cultura y ya pensamos que todo lo tenemos descubierto. Así me enseñaron. Cuidado con eso. Puedes que conozcas de Dios, pero no conoces a Dios. En los versículos 10 y 11, otro nuevo y mayor fracaso. 30.000 hombres mueren. El arca de Dios es tomada, hermanos. Versículo 11, muertos los 2 hijos de Elí.
una gran mortandad, hermanos. El arca no ha surtido efecto. Te puedes llevar la Biblia en el coche, pero si vas a 180 y no te da tiempo a frenar, la Biblia no te va a librar, hermano. Ora minutos antes, el Señor te acoja y no te ponga en la multa. ¿Dónde está Dios? ¿No? Es la pregunta. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Los ancianos primero dicen ¿qué ha pasado con el Señor en la primera derrota? Pero es que ahora ya, bueno, yo creo que ya no quedaba nadie para decir uno que escapó, dice allí. Ya no había quedado nadie. Hermano, qué tragedia. ¿Ha abandonado Dios a su pueblo? ¿O ha sido su pueblo el que ha ignorado a Dios? Mira, hermanos, aquí Dios ha cumplido lo que Él dijo que haría. Terminar con esta estirpe de sacerdotes paganos, impíos, ¿verdad?, que no estaban haciendo. Dios cumplió. ¿Vale? Aquí, si lo sacamos del contexto, hay que ver, ¿verdad? Si lo sacamos del contexto y se lo enseñas a cualquier... Dios es un Dios terrible, maligno. Se carga a la gente, se carga hasta lo suyo. A la iglesia la tiene con el látigo en la mano. Eso es lo que la gente piensa, ¿verdad? Pero la gente no ve las advertencias, la gracia y la misericordia del Señor. Cómo Dios advierte, cómo envía a uno, cómo envía a otro, cómo le dice, cómo le habla, con qué amor. Eso no se ve. Se ve que ya el Señor ha causado estragos, se los ha cargado a todos, no ha dejado ninguno. ¿Lo ve? Somos pecadores, nos merecemos la muerte. La paga del pecado es la muerte. Dios ha cumplido. Y ellos han recogido lo que han sembrado. Y tú y yo recogeremos lo que sembremos. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Versículos 12 y 17. Llegan las malas noticias. Llega ese hombre allí que ha salido de la batalla y porque ha sido cobarde. Salió de allí desplumado. Llega allí todo el mundo gritando, ¿qué ha pasado? Y dice aquí en el versículo 13, allí Elí sentado, tranquilo, y su corazón estaba temblando por causa del arca, otra vez. Dios ausente, el arca presente. Dios ausente en los primeros versículos, el arca presente. Dios sigue ausente, pero el arca presente. Su corazón puesto en el arca, llegan las malas noticias, hermano. Y mi pregunta es, ¿por qué causa hoy tu corazón está temblando? ¿Cuál es la causa, verdad? Si llegan malas noticias, ¿en quién has puesto tu confianza? A veces nuestro corazón tiembla por lo que está ocurriendo. Cada uno tenemos una historia, una vida, ¿verdad? Y tenemos problemas, y hay enfermedades, hay riesgos, hay muerte, y ¿verdad? Y ahí a veces nuestro corazón está ahí, ¿verdad? Más que en el Señor, ¿verdad? Porque aquí, a pesar de que Dios, como yo digo, no puede ser ignorado, Dios no va a ser ignorado. Dios no puede ser ignorado, hermano. Dios se hace presente. Dios está aquí en medio de nosotros, donde dos o tres, ¿verdad? Dios ocupa todo, David lo sabía, a donde fuera Dios estaba. No con esto estoy diciendo o estoy promulgando alguna doctrina panteísta, Dios no está en la madera esta. Pero Dios no puede ser ignorado, y tú no puedes ignorar cuando llegan las malas noticias a tu vida, cuando viene el desastre, cuando viene la tragedia, hermano. A veces, yo lo he visto, hermano, y hace poco tuvimos que intervenir, porque es que
Dios mío, pongo la mirada en la tragedia, mi corazón se llena de la tragedia y, ¿verdad?, y de lo que ha ocurrido y no se llena de Dios y no busca a Dios, ¿verdad? Y desplaza esa tragedia diciendo: Señor, hágase tu voluntad, en ti descanso. No, este hombre no tenía descanso, era el arca, ¿cómo diríamos? Su chiringuito. Se le iba. A este Elí se le ha ido el chiringuito que tenía montado con sus hijos. Ya el arca se la han llevado, los hijos. ¿Qué hago ahora, verdad? Hasta tal punto, hermano, que yo no solamente creo que muriera físicamente, sino que también espiritualmente estaba muerto. Se desnucó. Se desnucó. Al final, en los versículos ya terminando el 18 al 22, muere Elí, ¿verdad? Parece ser que también su nuera, la mujer de Finés, ¿verdad?, al tiempo que moría. Una tragedia auténtica. Él muere desnucado. Su nuera también, cuando ya oye, ¿verdad?, que su marido ha muerto, que el arca ha sido tomada. Versículos 21 y 22. Fíjense, si el arca no está entre ellos, otra vez, si el arca no está entre ellos, la gloria de Israel ha sido traspasada, se ha ido. Eran unos idólatras, hermano. Yo les decía, ¿verdad?, que Samuel no aparece hasta más de 20 años después, hermano. Sí, quiero que se vayan al capítulo 7, porque cuando el arca llega, capítulo 7, versículo 2, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, dice 20 años. Toda la casa de Israel se estaba lamentando. ¿Qué ha pasado? Porque además cuando el arca, hermano, fíjense, cuando el arca es devuelta a los israelitas otra vez, o se desencadena otra nueva tragedia, hermano. Qué duro es el corazón. Qué duro es el corazón, hermano. Qué duro es nuestro corazón. Qué duro. Y fíjense, dice, entonces, versículo 3, habló Samuel a toda la casa de Israel. Samuel habla después de 20 años, o más de 20 años. Samuel, el profeta que Dios había certificado, habla después de 20 años, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Amigo, había un problema en el corazón. Quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servir, y entonces, ¿verdad?, os librará de la mano de los filisteos. Es el contexto de la historia, si no lo entendemos. Su corazón estaba plagado, hermanos, de idolatría. La gloria de Israel, hermanos, como aquí dice, había sido traspasada. Y la gloria de Israel, hermanos, no es el tabernáculo. La gloria de Israel no es el altar del sacrificio, ni la gloria de Israel es el arca, ¿verdad?, del pacto. Sino el propio Dios, Jehová, es la gloria de Israel, hermanos. Él era la gloria de Israel. Él fue la gloria y será eternamente la gloria, el Rey de gloria. Y Dios no puede ser, hermano, secuestrado por los hombres, ni manipulado, ni llevado de aquí a allá, cogido con los varales de oro. Vamos a llevarlo. Aquí está Dios con nosotros. No, el Señor no está. Dios os ha abandonado, como dice Romanos capítulo 1. Os ha abandonado, os ha entregado a vuestra suerte en vuestros pecados. Y hay una reflexión importante, ya lo decía antes. Por una parte están los filisteos con su Dios, religiosos, paganos. Por otra parte están los israelitas, ¿verdad?, en este texto, el pueblo de Dios, religiosos también, pero prescindiendo de Dios.
religioso, el arca, sacerdote, pero han ignorado, hermano, el valor de la palabra de Dios. Y como han prescindido de Dios, esto en toda la escritura, en toda la línea melódica y en toda la teología, esto se va a traducir en una verdadera tragedia. Amén. Dios se ha manifestado a través de Samuel, no lo han oído, aparece 20 años después. Israel hace oídos sordos porque Israel tenía un problema en su corazón, no solamente, ¿verdad?, en el ministerio sacerdotal, no solamente en los ancianos de la iglesia, sino en todo el cuerpo. Ellos estaban completamente enfermos, ¿verdad? Muchas veces todos los problemas los achacamos a los ancianos, pero algunas veces, ¿verdad?, el mismo cuerpo de Dios, todos contribuimos a la tragedia, al mal de nuestra iglesia. Aquellos que son fieles, aquellos hermanos celosos de la Escritura, que aman a Dios, sosténganlo, hermano, en sus oraciones. Sosténganlo. Téngalo en alto honor, en alta estima. Honra a los que merecen honra, hermano. Por fin hemos visto en el capítulo 7 que reconocen haber pecado contra Dios. Reconocen. Ahí vemos ya la humillación. Ellos tenían sus corazones infectados de dioses ajenos. Y esa era la causa. Ellos pensaban que a pesar de eso, como era el pueblo de Dios, Dios siempre estaría de su parte. Y como ya sabemos, ¿verdad?, y era el título del sermón del domingo pasado, del capítulo 3, Dios no pasa por alto el pecado. Dios no pasa por alto tu pecado. No, hermano. Siempre traerá graves consecuencias. 10 siglos más tarde, el apóstol Pedro también diría en su primera epístola, capítulo 4, 17, ¿por qué es tiempo? Dice Pedro, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y desde aquí, ¿verdad?, un llamado a personas que nos ven por YouTube, personas que ven nuestros sermones, ¿verdad? Un Dios extraordinario, maravilloso, pero también es un Dios justo y santo, digno de toda honra y gloria, hermano. Y si tú que me estás oyendo hoy estás desobedeciendo a Dios, estás ignorando, ten en cuenta que Él no va a ignorar tu pecado, Él no va a pasar por alto tu pecado. Tu pecado traerá siempre graves consecuencias. Hay una pregunta central en el texto. Se grita varias veces, ¡ay de nosotros! ¡Ay de nosotros! ¿Verdad? ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Amado hermano, amada hermana, ¿quién puede librarte del pecado? De haber ignorado a Dios quizás por años. ¿Quién puede librarte de eso, hermano? O como creyente haberlo ignorado o haber prescindido del Señor en momentos cruciales de tu ministerio. ¿Quién te librará de su mano? O de tu servicio a la iglesia. ¿Quién puede librarte de la mano del Dios Todopoderoso si tu servicio a la iglesia es prácticamente nulo? Ignorando las indicaciones del Señor para su iglesia. ¿O quién te puede librar de la mano del Dios Todopoderoso al no perdonar, hermano, a alguien? O al dejar abandonada la oración, como si fuera, ¿verdad?,
¿O quién te puede librar de la mano de estos dioses poderosos si tú descuidas tu vida de entrega, compromiso en la iglesia? Si tú descuidas tu vida de santidad delante de Dios. ¿Quién puede librarte, hermano? Hemos pecado, como decía el pueblo de Israel, hemos pecado contra ti, Señor. Has pecado, he pecado, hemos pecado. Y solo nos queda, también como dice el famoso apóstol Pablo, la destitución completa de la gloria de Dios. Y solo puede recibir muerte, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23. ¡Ay de nosotros! ¿Verdad? ¡Ay de nosotros! Debería de existir ese clamor en nuestro corazón. ¡Ay de nosotros, Señor! ¿Quién nos librará de tu mano poderosa? ¿Quién? Solo Jesucristo. Amén. Solo el Hijo del Dios Todopoderoso puede librarte de su ira, de su terrible ira, de su justo juicio, hermano. La única esperanza de gloria que fue traspasada por una lanza en la cruz del Calvario. A la humanidad entera, hermanos, y desde aquí, ¿verdad?, como hijos de Dios, como iglesia, así lo proclamamos y lo decimos, a esta humanidad cada día más deshumanizada, solo le espera la devastación y la muerte, hermanos, si no hay un arrepentimiento genuino y de corazón delante del Señor. Y hermano, puede ser filisteo, amorreo, llámese israelita, seas catalán, o vasco o andaluz, hermano, solo la muerte te espera. El Señor Jesús lo ilustró así en Lucas 13:1-5, cuando Pilato, en la conquista de Jerusalén, algunos lo sabrán, él mató a algunos galileos en el templo. Y dice la palabra, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca al Señor Jesús de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Ellos pensaban que como había pillado a esos galileos eran pecadores, habían hecho algo mal. ¿Me entienden? Allí en el templo había unos galileos y Pilato entra y los judíos dicen, bueno, esta gente que eran, cuando fueron muertos en el templo es porque algo harían. Ellos no, sino. Y entonces el Señor Jesús dice, Jesús le respondió y dice, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Fíjense lo que dice el Señor. Os digo que no, que si antes no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No os digo que antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Solamente la cruz, hermano, tiene el poder de redimirte, solamente. Y solamente por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, esa pregunta tiene respuesta. ¿Quién puede librarnos del Dios Todopoderoso? ¿Verdad? Hoy te libra el Señor Jesucristo de morir en tus pecados. Es Él, hermanos. Este es el glorioso Evangelio, donde surge esa pregunta, donde no hay salida, donde tu pecado no puede ser redimido, hermanos. La respuesta viene en toda la Escritura, en todo ese contexto teológico. Al final desemboca en el glorioso Señor Jesucristo. Él sí puede librarte de la mano de estos dioses poderosos. Él sí, hermano, Él sí. En medio de este escenario dantesco que hemos visto, hermano, donde dominaba el imperio de la muerte. ¿Le recuerdan algo esto? Aquí domina el imperio de la muerte, cuyo jefe es Satanás, ¿verdad? 4.000 hombres por una parte, 30.000 por otra. Son las cifras que a veces se barajan anual de las muertes que hay, hermano, de gente, personas que se van al infierno sin Jesucristo. Estas son cifras reales. En medio de este escenario donde
prácticamente todos mueren. Elí muere, sus hijos, su nuera. El nacimiento de un niño pone el punto de ternura en esta historia. No sé si se habrán dado cuenta. Pero dice que la nuera de Elí, en el versículo 19, se inclina y da a luz un hijo, y le pone por nombre, ¿verdad? La parte dulce, ¿verdad?, de esta historia, un punto de ternura. Y así como el nacimiento de Jesucristo, nuestro Señor provee de esperanza y salvación. Amén. En medio de toda esta catástrofe espiritual que estamos viviendo. Ese nacimiento provee esperanza de salvación en toda esta historia dantesca de una humanidad pecadora que quiere ignorar a Dios. Tú podrás ignorar a Dios, pero Dios no te ignorará a ti. Puedes pretender ignorar, mirar para otro lado, hacer oídos sordos, enfrentar batallas solo, salir derribado una vez, otra vez, hasta que al final no pueda, ya te flaquean las fuerzas. Pero Dios seguirá salvando, Dios seguirá llamando. Él ha hablado siempre, ¿verdad? Jesús así lo dijo por medio de sus profetas. Y hoy por medio de este relato, principalmente Dios hoy nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. El único que puede librarte de la mano de este Dios poderoso. Dice que la verdadera gloria de Israel fue traspasada, y la verdadera gloria de Israel, que es Jesucristo, fue traspasado en la cruz. Por ellos, pero también por ti y por mí. La gloria de Israel, que es Jesucristo, fue traspasado por ti y por mí. Ese es el Evangelio de gloria. El Señor de la gloria, que es Jesucristo, el Señor de la gloria, así como lo dicen también los textos neotestamentarios, y Pablo, el Señor de la gloria, fue crucificado, muerto y sepultado, pero al tercer día resucitó. Tercer día resucitó. Amado hermano, amada hermana, si me estás escuchando por ahí, no puedes ignorar a Dios, ni Dios puede ser ignorado. El cúmulo de tus pecados, el no ir al Señor, se traducirá en una tragedia terrible. Él puede librarte hoy por medio de su amado Hijo Jesús. Es la única puerta. Por medio del Evangelio, si hoy vienes al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, al igual que fueron en el capítulo 7 allí en Mizpa, los israelitas, cuando ellos arrepentidos confesaron y dijeron: contra el Señor hemos pecado, el duro golpe de mazo, hermano, de Dios, ¿verdad? Como el veredicto, el juez, que es el duro golpe de mazo cuando vayas a Cristo, se va a convertir, hermano, en un tierno y amoroso abrazo de un padre. En Él no hay ya juicio, aún siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. Amén. Contra ti, Señor, hemos pecado tantas veces. Aún hemos podido ignorarte. Pero lo que no vemos aquí, hoy puedes verlo en nuestros corazones. Te pedimos perdón. Queremos acercarnos a ti por medio de Jesucristo, el único que nos libra de tu ira venidera, Padre. Te damos gracias por ello. Gracias, Padre. Vamos a orar. Amén. Gracias, Señor. Hemos fallado, hemos pecado tantas veces, oh Padre, que te hemos ignorado. Perdónanos. Nos humillamos delante de ti, como dice Santiago, que se humillare será exaltado. Extiéndenos hoy tu gracia
porque tú resistes a los soberbios, pero extiende tu gracia a los humildes. Pon en nosotros un corazón humilde que reciba esta palabra, Señor, no como solo un azote o exhortación, sino como una palabra que edifique nuestra vida, que nos reconforte, que nos haga ver que hay esperanza, hay esperanza. Que gracias, Señor, a nuestro Señor Jesús, hay quien nos libre de tu mano, Padre, del duro golpe de tu ira y de tu juicio. Tú lo sufriste, Señor Jesús, por nosotros. Y hoy te damos gracias por ello, Señor. Gracias, Señor, porque ese veredicto de culpable se ha vuelto en una mirada tierna en Cristo que nos perdona. Se ha convertido en un cariñoso y tierno abrazo de un Padre que nos ama y que nos salva. Gracias, Señor Jesús, por ocupar nuestro lugar. Nadie, sino solo tú, nadie, Señor, sino solo tú, podía librarnos de la mano y del justo juicio del Padre. Tu muerte, Señor, nos perdona y nos reconcilia y nos hace vivir llenos de esperanza. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en nombre de Jesús.